Después de la invasión de los españoles al altiplano de Catamarca, para mitigar tanto dolor, llegaron la orden jesuítica a esa zona para pacificar un poco. Sin embargo, continuaron con la explotación de oro. En el siglo XVII, uno de los yacimientos más importantes del país de extracción de oro era el yacimiento a la mina Los Aragoneses, regenteada por 3 jesuitas de origen aragonés. Después, en 1810, con la llegada de los gobiernos patrios, dieron un gran impulso a la extracción minera en la zona de Catamarca y también ya de Jujuy. Hay un hecho muy importante en la Revolución de Mayo, en los gobiernos posteriores a la Revolución de Mayo, que es disposiciones que prohibían la exportación de oro y plata sin refinar. Es decir, solamente se permitía una vez industrializado el metal. Pasaron los años hasta que tuvo vaivenes la explotación minera por las guerras mundiales. Por ahí se intensificaba especialmente la extracción de cobre, después caía, pero en la década del 30, dentro de la crisis que había, se empieza, 1930 me refiero, se empieza a tratar de profundizar las investigaciones en la zona de Belén, Andalgalá y Catamarca, por el conocimiento que había de las grandes riquezas de oro y plata y cobre. Así aparece un gran pionero, un farmacéutico tucumano, como el doctor Gómez, pero radicado en Santa María, que investiga los yacimientos ya bautizados como Agua de Dionisio, en honor a un nativo que sacaba oro moliendo en una vertiente de agua termal. Este pionero investiga profundamente, tenía grandes conocimientos de geología y de mineralogía, y en el año 1938 salen los primeros cuadernos de minería y mineralogía y geología dictados por este farmacéutico. En el año 1941, Abel Peirano declara en registro de minas de la provincia de Catamarca estos yacimientos y lo pone a nombre de la Universidad Nacional de Tucumán. La Universidad de Tucumán se interesa muchísimo por esto y comienzan las explotaciones, las perforaciones, las investigaciones geológicas y ya algo de laboreo minero en estos yacimientos que estaban en la provincia de Catamarca. Por supuesto que eso generó un conflicto entre catamarqueños y tucumanos, porque uno era el propietario del suelo y el otro era el que le declaraba los yacimientos. Y esos conflictos se fueron acrecentando hasta que, gracias a Dios, viene un gobierno constitucional en el año 1958 con propuestas muy importantes sobre desarrollo del país. Y dicta una ley, la 14771, que crea la primera empresa minera nacional con 2 socios, la provincia, el gobierno de la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán. Esta es una empresa formada por 5 directores, realmente de avanzada. Yo no la puedo aclarar más por el tiempo, pero tenía, lo más importante de toda la ley era el artículo 5. Ese definía concretamente cómo quería el Estado Nacional se explotaran los yacimientos mineros. Por eso el artículo 5 dice: IMARC no podrá transferir con ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga, ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4.
total ni parcialmente a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales. Perdón. Definía con toda claridad que era el Estado Nacional argentino el único que podía explotar esos yacimientos. Esto nace en el 58, en el año 68, un gobierno de facto hace la primera modificación del artículo 5 de la ley 14771 y dice: IMAT sí podrá transferir. Ya estaba la empresa lista para trabajar, se le entregaban todos los yacimientos que no tenían nada de exploración. Había la exploración de los cacanes y de algo de la Universidad de Tucumán. Se le entregaba directamente todo el paquete de este amplísimo sector minero de Catamarca a esa empresa. Gracias al pueblo y a personas como nosotros que se empezó a protestar para que no se diera eso. Se lo dilató hasta que llegó un gobierno constitucional en 1974 y concretamente con un proyecto en el Congreso, la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, por unanimidad total, vuelve el artículo 5 a su origen y dice: IMAT sí no podrá transferir. Gran alivio para los catamarqueños, porque veíamos que el nuevo gobierno también tenía la misma idea del gobierno del año 58, que era no entregar las riquezas mineras a los extranjeros, concretamente. Coincidiendo con eso, Chile, que ya venía explotando con empresas extranjeras desde el año 1905, en el año 1968 hace la chilenización del cobre y toma todas las partes de las empresas mineras y se queda con el 51% de las acciones. Y en el año 1971 sale lo que es la privatización de todos los yacimientos de Chile. Y en el año 1976 Chile crea la Corporación Nacional del Cobre de Chile, totalmente nacional hasta el día de hoy, que tiene yacimientos muy similares a los nuestros, menores que los nuestros, pero todo explotado por el Estado de Chile, lo mismo que pasa con Brasil. Después de este alivio del año 1975, con la modificación nuevamente del artículo 5, ahí es donde empiezo a trabajar yo en esta empresa. Me designan como director de la provincia de Catamarca y se forma un directorio que tenía expresas directivas de poner en funcionamiento el primer yacimiento que ya teníamos estudiado o semi-estudiado por la Universidad de Tucumán, y que había algún laboreo minero que se llamaba Farallón Negro. Farallón Negro es un yacimiento betiforme, se llama Farallón Negro porque había un gran afloramiento de varios metros de altura, color negro por el manganeso que tenía en gran cantidad, pero dentro de ese mineral estaba el oro y la plata. En año y medio se lo puso totalmente en actividad. Un yacimiento pequeña minería. Ya que menciono la pequeña minería, las escalas en minería son de 1 a 1000 toneladas de molienda diaria de metal, de mineral, es pequeña minería. De 1000 a 10.000 toneladas de molienda por día es mediana minería, y de 10.000 toneladas hasta 100.000 es gran minería. Entonces, esto era pequeña minería, pero se hizo con todo éxito, gracias a Dios,
un yacimiento que tiene 34 años y todos los días saca 2 kilos de oro, 4 kilos de plata, y son los únicos metales que tenemos preciosos de producción nacional. Es lo único que entra al Tesoro Nacional con esos 2 kilos de oro por día y 4 de plata. Se hizo todo, absolutamente todo con industria nacional, con profesionales argentinos. Se tuvo la colaboración, por supuesto, muy importante de la Universidad de San Juan, Universidad Tecnológica de Buenos Aires, y se llevó a cabo ese yacimiento en pequeña escala, pero totalmente con éxito, de tal manera que hace 34 años no contamina y se extrae todos los días metales que son nuestro tesoro nacional. A la par de eso, el directorio decidió avanzar sobre un yacimiento que sí ya iba a ser gran minería, que se llamaba La Lumbrera. El yacimiento de La Lumbrera es un mineral diseminado pórfiro cuprífero. La característica es una roca dura, amarillenta, que tiene vetas verdes. El amarillo por el hierro y el verde por el cobre, no por el oro. No, gracias a Dios, por desgracia, no es amarillo por oro, porque sería una gran cantidad de oro. Cada tonelada de este mineral tiene entre 5 a 8 gramos de oro, muy poco. Los materiales primarios eran calcopirita, calcosita, magnetita y molibdenita, todos asociados con el azufre. Eso es lo malo del yacimiento. Y es lo malo de las pasteras. Como trabajan las pasteras, usan un sulfito de sodio, que está el azufre, y ese es el que contamina. El azufre se combina con el oxígeno y genera el sulfuro, que es un amante de los metales. A donde hay un metal lo asocia. Eso es lo grave, porque cuando va a las aguas potables y encuentra metales, no lo asocia, se lo lleva a los metales, y esa concentración profunda de metales es muy peligrosa para el ser humano. Bueno, se comienza con todos los estudios para determinar la riqueza del yacimiento. Miles de metros de perforación sacamos cada vez que se mandaban 3 laboratorios distintos del país a su análisis, volvían y nos daban la riqueza de ese pórfiro cuprífero. Gran cantidad de hierro, gran cantidad de cobre, mucho oro, plata y molibdeno. Por supuesto que de inmediato se decide hacer el estudio de prefactibilidad. Para eso se contrata al experto más importante de cobre del mundo, un extranjero de origen norteamericano que se radica en el país con 2 o 3 colaboradores. Le ponemos varios intérpretes, buscamos muchos ingenieros químicos, ingenieros en minas, geólogos, para que colaboren en ese estudio. En ese estudio participé activamente yo, por eso, gracias a Dios, lo puedo conocer. 4 condiciones le puso el directorio de ese entonces para que se realice el proyecto. 4 condiciones. La primera condición era que para explotar este recurso natural no se afectara otros recursos naturales, menos los que están relacionados con la vida. ¿Por qué? Porque para cualquier explotación minera se necesita grandes cantidades de agua potable. Tan es así que por cada tonelada de roca que se mueve y se procesa, se necesita 1 metro cúbico de agua. Es 1000 kilos de piedra, 1000 litros de agua. O sea que ahí nomás ustedes se pueden imaginar que para sacar 8 gramos de oro ya tenemos que ocupar, porque es por tonelada, 1000 litros de agua. Por supuesto que lo primero que hay que hacer en esos casos es ir a estudiar cuáles son las fuentes potables. En este momento se están estudiando, por ejemplo, cuál es el volumen de agua que tienen los glaciares en el sur para poder explotar Pascolama.
¿Por qué? Porque no hay aguas subterráneas.